Con 9 minutos, gracias por continuar con nosotros. Se lo decía antes del corte, nos acompaña como cada semana Aurelio Nuño, él es candidato por el PRI a la Cámara de Diputados. Bienvenido, candidato. ¿Cómo estás, Aurelio? Muy bien, Juan, con el gusto de estar aquí contigo. Sí, muchas gracias siempre por la invitación. No, hombre, los agradecidos somos nosotros. De varias cosas conversamos y bueno, Aurelio, pues está esta situación de los bloqueos por parte de algunos representantes del magisterio que trascendieron y se fueron hasta la quema de algunos inmuebles de partidos políticos allá en el estado de Chiapas. Conversaba con un vocero de la coordinadora y me decía, eso no es vandalismo. Pues ¿cómo no va a ser vandalismo? Le pregunté yo si están pues quemando las instalaciones de un partido y pues están llevando a cabo destrozos en las de otros partidos. A todos les fue por igual, ¿eh? ¿Cómo ves? ¿Qué hay detrás de esto? Están ellos solicitando que se termine de retirar parte de la reforma que tú impulsaste durante el sexenio del presidente Peña Nieto, la reforma educativa. ¿Cómo ves este asunto así a bote pronto, Aurelio? Mira, la coordinadora siempre ha tenido una lógica que además es es su lema, y es movilización, negociación, movilización. Y entonces es un ciclo interminable en donde se movilizan, presionan a los gobiernos, logran un acuerdo, después del acuerdo hacen un repliegue táctico y después inicia otra vez el ciclo de movilización. Sí. Ese ciclo de movilización llevó a la bancarrota a muchos de los estados del sureste del país, también a Michoacán. Oaxaca fue principalmente afectado durante una época, me acuerdo. Y aquí el problema central, fue parte central o el eje de la reforma educativa que hicimos en el gobierno del presidente Peña, es que los sindicatos, y aquí hay que decir que los dos, tanto la CENTE como el CENTE, a lo largo de los años fueron tomando el control de la vida profesional de los docentes. Entonces, controlaban el ingreso de los docentes al magisterio, en muchos casos con mucha corrupción, porque vendían las plazas, en otras heredaban las plazas, y cuando los docentes ya estaban en servicio, controlaban también sus ascensos, los cambios de escuela, cuando un docente se quiere mover de una escuela a otra, que por supuesto es algo muy valioso para los docentes, y ese control era totalmente clientelar. Y entonces lo que pedían es, oye, tú quieres moverte de escuela, tú quieres participar en un ascenso, incluso quieres una recontratación, tienes que hacer trabajo político para el sindicato y te tienes que movilizar. Históricamente, el CENTE ha hecho movilización electoral, ¿sí?, y la CENTE ha hecho movilización de la protesta. Déjame ponerte un ejemplo. La sección 22 en Oaxaca tenía por escrito, y desafortunadamente después de que echaron atrás la reforma educativa, hoy estos vicios vuelven a suceder, pero tenían por escrito. O sea, el nivel del control del sistema educativo y del cinismo era increíble. Tenían por escrito la regla de que cualquier maestro, cualquier docente que quisiera participar en una promoción tenía que tener el 80% de asistencia, claro, no a su salón de clases, sino a las marchas de la coordinadora. Y hoy lo que estamos viendo... Músculo político era para algunas agrupaciones. Es que me decía Sí, claro, el vocero, es que, ¿cómo no vamos a hacer eso si no están atendiendo nuestras peticiones? Pues no sé, a mí se me ocurriría pensar en otras metodologías como el insistir en mesas de diálogo, pero o sea, estar llamando la atención de una autoridad a través de actos que están además al margen de la ley, pues son maestros. Uno se pregunta, ¿dónde está el ejemplo para los alumnos? O son maestros o son porros, ¿no? O ambas. Mira, absolutamente, porque además los métodos como los que estás describiendo, que hoy los volvimos a ver, en donde incendian, en donde se genera vandalismo, son inaceptables. Pero igual de inaceptable es porque es un problema que va al corazón de la educación. Forzar a los maestros, tenerlos controlados, que no puedan desarrollar su vida profesional porque están sujetos a una estructura de poder clientelar en donde los líderes les dicen, si tú aspiras a una promoción, tienes que ir a marchar. Eso, Juan, es lo que ha llevado al gran rezago educativo del país, porque lo más importante para un sistema educativo es la calidad de los docentes. La calidad de un sistema educativo es equivalente a la calidad de los docentes. Y si tú no permites que los docentes puedan tener una carrera profesional,
libre, autónoma, en donde pueda seleccionar a los mejores, en donde los mejores puedan ganar más y estén en el salón de clases, no en las marchas o en la movilización electoral, es muy difícil construir ese magisterio. Y ese poder incrustado, clientelar, corporativo de los líderes sindicales le ha hecho un gran daño al país. Y lo ha hecho porque además han hecho alianzas con los líderes de los partidos políticos. Las grandes víctimas aquí son, me parece, los estudiantes, los Así alumnos, es. los niños. Pues estaremos pendientes, Aurelio, de cómo avanzan estas negociaciones. Yo te quiero preguntar Sí, claro. también otro tema, aprovechando que estás aquí, eres candidato a la Cámara de Diputados. Bueno, pues ya fuiste funcionario público, fuiste secretario de Hacienda, fuiste mano derecha de un presidente antes de ser secretario de Hacienda y además... De educación. Digo, Sí. perdón, de Hacienda, hazme el favor, ya estoy pensando en otra cosa, de educación pública, estamos hablando más de la reforma educativa, Aurelio. Antes de ser secretario de Educación Pública, pues estás ahí en la oficina del presidente Peña Nieto, ahí permanentemente operando, me parece. Sí, claro. Y ahora vas a la Cámara de Diputados, es tu intención ser representante popular. ¿Qué iniciativas te han pasado por la cabeza que serían aquellas que propondrías de entrada, Aurelio? ¿Ya te has puesto a reflexionar al respecto? Sí, claro. Y muchas. En primer lugar, creo que es fundamental volver a construir instituciones que permitan una educación de calidad. O sea, en materia educativa Materia educativa hay un gran rezago, por ejemplo, en educación inicial. Necesitamos construir instituciones de educación inicial que permitan que todos los niños de 0 a 3 años tengan acceso a prácticas de crianza que permitan además que sus mamás y sus papás puedan trabajar plenamente y que ellos estén recibiendo esas prácticas de crianza que hoy se saben que son fundamentales, porque desde esa edad empiezan las conexiones neuronales y es cuando se desarrolla plenamente el cerebro. Segundo, el paso al preescolar. Necesitamos fortalecer el preescolar. Necesitamos regresar a las escuelas de tiempo completo en primaria, que son escuelas con jornadas de 8 horas, que tienen desayuno, que tienen comida, que habían sido fundamentales. ¿En 2 turnos dices? No, un solo turno. Hoy la capacidad de la infraestructura de primaria da para solamente tener un turno y poderlo hacer más largo, porque hoy las jornadas escolares en primaria son solamente de 4 horas. Así es. Las escuelas de tiempo completo las duplicaban y además daban alimentos nutritivos. Bueno, esas instituciones de las escuelas de tiempo completo son instituciones de libertad. Primero, porque los niños, está demostrado, los niños y las niñas aprenden más y mejor. Y segundo, porque libera particularmente a las mamás. Claro. Para que puedan desarrollar también su vida profesional. Eso lo tenemos que reconstruir. Tenemos que reconstruir el servicio profesional de carrera para los maestros, lo que estábamos hablando hace un momento, que puedan desarrollar su vida profesional sin depender del control sindical. ¿Lo focalizarías, que es una de las grandes críticas que tuvo la reforma educativa que impulsaste, lo focalizarías para que esta profesionalización de los docentes se dé sin que hubiese esta competencia que a veces puede ser, pues, poco justa entre maestros rurales y maestros de zonas urbanas que tienen características distintas y también oportunidades diferentes? Mira, yo conozco esa crítica, pero no la comparto, porque las evaluaciones estaban contextualizadas, es decir, por supuesto que las evaluaciones tienen que medir y en eso tienen que ser iguales. Las matemáticas son iguales en Oaxaca que en Monterrey, que en China, que en Italia o que en cualquier lugar del mundo. Y un buen maestro tiene que tener el mismo conocimiento de matemáticas porque lo va a enseñar. Claro. Lo mismo del desarrollo del español. Pero ¿cómo llegar a los alumnos, Aurelio? Ese es el punto. Lo que importa es la contextualización. ¿Qué es lo que se medía con la reforma educativa? Por un lado, el nivel de conocimiento de los maestros, que ese tiene que ser el mismo, porque las matemáticas son las mismas, el español es el mismo, y la segunda parte era totalmente contextualizada, porque efectivamente esa es la pregunta clave. Tú tienes que tener los mismos como maestro, los mismos conocimientos de matemáticas para enseñar en Oaxaca y en Nuevo León, pero tu estrategia de enseñanza claramente va a ser radicalmente distinta a la de Oaxaca que la de Nuevo León. Pero eso estaba dentro de la reforma, Juan. Ha habido, la reforma, como fue un proceso muy complejo, con la oposición de los líderes sindicales que no querían perder ese poder, tuvo mucha contrapropaganda. Y entonces yo creo que, claro, ya pasó,
Por supuesto que hay temas que se deben de mejorar. Sí. Yo no estoy diciendo que tengamos que hacer exactamente lo mismo que hicimos en la reforma de 2013 a 2018, pero sí recuperar ese espíritu con esas escuelas de tiempo completo, con la profesionalización plena de los docentes, con planes de estudio que estén orientados a educar para la libertad y la creatividad. Y ahí hay que construir instituciones y esa será un área en la que me interesará estar. Pero no solo en esa, yo creo que hay mucho que hacer en seguridad, hay mucho que hacer en salud y hay mucho que hacer en cómo aprovechar la tecnología, particularmente la inteligencia artificial. Esas son las áreas en las que yo quiero trabajar y contribuir para construir instituciones que en su conjunto permitan que aumentemos la libertad de los mexicanos. Pues ese es ahí el está. objetivo. Pues ahí está. Gracias, Aurelio, Juan. pues muchísimas gracias. Alcanzas a venir todavía el próximo martes porque es 2 días antes de la veda electoral. Aquí te espero. Estaré encantado como siempre, Juan. Muchas Muchísimas gracias por la invitación. Aurelio Nuño, candidato por el PRI a la Cámara de Diputados. Nos vamos a una muy breve pausa. Por cierto, más adelante hay